Por supuesto, el tema del día, de la semana, y Dios sabe qué más qué, es lo que ha ocurrido ayer en el Congreso, donde la presidenta Dina Boluarte ha sido vacada en una jornada larga, es cierto, pero una jornada de un día. Coinciden los especialistas en que la Constitución efectivamente permite una salida como la que se ha visto, pero el debate está si en el fondo se ha aplicado la figura como debió aplicarse, si la situación justificaba la herramienta constitucional de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Qué duda cabe, no es la primera vez que tenemos esta discusión, pero nos va a ayudar a entenderla mucho mejor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, especialista en la materia, a quien le damos la bienvenida. Como siempre, don César, un gusto reencontrarnos. Y la primera pregunta va por el lado de su impresión, desde su conocimiento de la conducta y el funcionamiento parlamentario de lo que hemos podido vivir ayer en el Perú. Buenas tardes, Enrique. En principio, mira, tengo una impresión que me parece expresa lo que nos resulta una suerte de experiencia traumática frente a las vivencias políticas por las que venimos transitando. Para empezar, se trata de una vacancia donde el detonante tiene cierto sabor farandulesco, porque si bien es cierto, durante el año 2025, lo que va del año, ya hay más de 160 homicidios y durante el año 2024 hubieron, me parece que más de 1.600 homicidios. Lo que ha detonado todo ha sido el factor del asesinato a un miembro del grupo Agua Marina, que es un grupo de cumbia, pero en medio de todo es un grupo de espectáculo. Entonces, al parecer, existe ese detonante con ciertos ribetes de farándula, que es el que ha motivado que el Congreso reaccione como lo ha hecho, lo cual hace pensar que estamos ante un tópico que es muy cercano a la perversión política porque es parte de lo que podría llamarse el inframundo de nuestra escena política actual. Uh -huh. Lamentablemente, con las cosas que estamos viendo, no solamente en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y, por supuesto, en el propio Congreso, nos tropezamos con este tipo de sucesos que no son los más deseables. No puede ser deseable para nuestro país que desde el comienzo de este siglo ya hayamos tenido, desde el año 2000 hasta la fecha, 4 vacancias presidenciales. La de Fujimori, la de Vizcarra, la de Castillo y ahora la de Boluarte. 4 vacancias, cuando en todo el siglo XX no ha habido una sola. Y vacancias como estas en el siglo XIX tampoco se han presentado. Entonces, este es el siglo de las vacancias, más allá de que además nos enfrentamos con otro factor de cierta inestabilidad política, como que en los últimos 10 años hemos tenido 7 presidentes, desde Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte y ahora Gerí, 7 presidentes en 10 años. Eso es un factor que habla muy mal y por eso es que hablo de un tópico de perversión política y que es parte de un inframundo que no merecemos para empezar, ¿no? Pero más allá de estas impresiones a las que tú haces un pedido que haga un comentario, lo otro es el procedimiento que se ha utilizado respecto de la vacancia de la señora Boluarte. Es un procedimiento que si bien está reglado en el Perú a partir de el año 2004, en junio de 2004, que es cuando se crea el artículo 89A del reglamento del Congreso, exige ciertos requisitos para la vacancia de un presidente de la República. Y entre los factores que más llaman la atención ha sido que no se ha utilizado el debido proceso en su extensión para poder vacar a la señora Boluarte. En el caso del señor Castillo,
se afirmaba que tampoco se había seguido literalmente el proceso, pero el caso del señor Castillo es totalmente diferente porque conforme la sentencia del Tribunal Constitucional, el solo hecho de haberse él puesto al margen de la Constitución con el conato de golpe de Estado hacía que ese solo hecho creara el efecto de la vacancia y que la resolución legislativa del Congreso con la cual se declara la vacancia del señor Castillo tenía eminentemente factores declarativos y no constitutivos, a diferencia de lo que ocurre con la señora Boluarte, donde la vacancia sí tiene un efecto constitutivo de la vacancia, pero este procedimiento adolece de ciertas fallas, como puede ser el hecho de que se le dio un plazo escaso para que pueda ella concurrir al Congreso a exponer sus puntos de vista respecto de las imputaciones contenidas en 4 mociones de orden del día que estaban relacionadas con la inseguridad ciudadana y con actos de presunta corrupción, desde el vínculo que tenía con su hermano Nicanor Boluarte, las insuficiencias en la captura de Vladimir Cerrón, y el caso del Rolex Gate, etcétera, etcétera. Pero si a ti te dan media hora para que concurras y prepares tu defensa, esa cantidad es escasa. De ahí que, por más que hayan conseguido las 104 firmas para que se aminore, disminuya el plazo para procesar la acusación, la señora no tuvo tiempo y tampoco fue, simplemente se inició el proceso a las 11:30 de la noche, no estaba ella, se siguió el proceso y se la vacó, pero la verdad es que durante el debate tampoco se ha advertido suficientes argumentos como para concebir cuál es el carácter permanente de su presunta incapacidad moral y por qué ese carácter permanente tiene naturaleza moral y no solamente se trata de incompetencias de carácter funcional en el desempeño del cargo. Eso sería lo que de alguna forma ya extensamente te podría comentar, Enrique. Hay una diferencia fundamental. Allí hay varias diferencias que usted plantea, solamente para añadir a este elemento de semiperverso, farandulesco. No hubo muertos, ¿no? Fueron 6 heridos. Y claro, despertó esta suerte de indignación y comienza el día siguiente con la moción de vacancia presentada por Renovación Popular, me imagino yo por órdenes del alcalde de Lima, porque es su congresista más cercana, Norma Yarrow, la que mueve esto. Y de alguna manera, lo que uno suele ver en el Parlamento son estas conductas muy reactivas, ¿no? O sea, había un apuro por consumar la vacancia de inmediato, como que casi que si se tomaban las horas, porque hubo alguna propuesta por ahí, se tomaban las horas para retomar el debate, había temor de que la decisión se desinflara, ¿no? Había que tomarla en caliente, cuando uno lo que piensa es que estas decisiones más bien deberían ser meditadas y tener para empezar los insumos jurídicos que usted pone sobre la mesa. Claro, y mira, una cosa importante es que en el proceso de vacancia se supone que un elemento central para que el proceso se lleve a cabo correctamente es que la persona a la que se la pretende vacar tenga la oportunidad, primero, de preparar su defensa. Obviamente eso se puede limitar con el hecho de que se consigan los votos, los 4/5, las 4/5 partes de los votos en el Pleno, que se supondría que con eso se elimina el plazo del tercer al 10º día, pero por más que tú suprimas el plazo, tienes que por lo menos concederle mínimos indispensables para la preparación de la defensa y para que concurra la persona. Pero si tú no le das sino algunos minutos, media hora, una hora, para que concurra a defenderse, no se está cumpliendo, lamentablemente, con reglas mínimas, razonables del debido proceso. Y cuando esto es así, lo que estás haciendo es eliminar el carácter humano de un proceso con el que vas a eliminar a una persona del escenario político. Por eso es que cabría afirmar que en este caso el proceso de vacancia ha constituido la deshumanización
de la persona a la que se la vaca. Por más que tú estés de acuerdo en que está bien que se la haya vacado, más allá de eso, el proceso no se ha seguido correctamente porque has tratado a la persona afectada prácticamente como un despojo, totalmente descartable, como un desecho, como si fuera una excrescencia dentro del escenario político. Es el carácter, si se quiere, excrementicio en el que se pone la figura del presidente de la República cuando no le das la oportunidad para que por lo menos concurra al Congreso a defenderse. Es escasísimo el tiempo que se le podría haber otorgado. Eran creo que las 10:30 de la noche y el presidente del Congreso dispuso que fuera a las 11:30 de la noche que se iniciara el debate y votación de las mociones de vacancia. Eso no me parece muy razonable, Enrique. La alusión coprológica que hace usted, César, no está en absoluto de más, porque lo que uno está viendo en estas circunstancias es un sistema que ya no entiende uno qué es. Y por eso uno podría decir, lo están convirtiendo en tal cosa. Porque, a ver, Claro, venías de claro. un sistema presidencialista con garantías alrededor del poder presidencial, por supuesto, como hemos visto en nuestra historia, quienes son culpables de delitos, bueno, responderán por ellos, pero el ejercicio presidencial siempre ha estado usualmente blindado precisamente para poder posibilitarlo y protegerlo de las tormentas coyunturales políticas, ¿verdad? Pero entonces Mira, aquí hay un incluso... concepto que Sí, ha sí, venido utilizando recientemente el Tribunal Constitucional, que es el de la dignidad del cargo. La verdad que la manera en la que se ha tratado el caso de la señora Boluarte, lo repito, por más que tú estés de acuerdo en que debía vacársela, no se ha seguido el debido proceso. Por eso es que hablo de esa condición de excrescencia completamente en de la que se acuerdo. pone al presidente de la República cuando no se lo trata correctamente conforme a valores, a principios constitucionales. Y entonces añado la otra cara de la moneda ahí, porque, ok, si ya no es un sistema presidencialista en la práctica y se supone que es una suerte de perversión parlamentaria, pero claro, cuando tú ves ahora lo que está ocurriendo en Francia, se le cae a Macron un gobierno, se le cae dos, y ya ante, digamos, la imposibilidad de lograr gobernabilidad, el primer ministro tiene la facultad de llamar a elecciones. Entonces, señores parlamentarios, bueno, pongan sus cargos a disposición y que el electorado decida si ustedes se quedan o sencillamente nos vamos todos. Pero en esta fórmula que se ha ido tomando, el Parlamento no asume ninguna responsabilidad. Es decir, Claro. descartas al presidente en la figura que usted ha descrito bien y no pasa absolutamente nada. O sea, me bajaré a los presidentes, a los vicepresidentes y de ahí comenzaré eligiendo nuevas mesas directivas para sentar a alguien en Palacio de Gobierno. Es un sistema que de pervertirse se vuelve en algo único y probablemente insostenible, ¿no? En realidad se trata de hasta cierto punto del abuso de facultades parlamentarias. Nuestro régimen se ha calificado como un régimen de presidencialismo parlamentarizado debido a la inclusión de elementos del modelo parlamentario dentro de nuestro régimen presidencial, y esto data no de épocas recientes, sino desde el siglo XIX. El factor de la censura ministerial, las interpelaciones ministeriales, son elementos típicos del régimen parlamentario que existen en nuestro derecho constitucional desde el siglo XIX. Entonces, eso hasta ahí no está mal, pero cuando pasas por alto la relación que debe existir entre el gobierno y el Congreso y pasas por alto también el mecanismo de contrapesos que existe entre la censura al gabinete y la disolución del Congreso y recurres a la vacancia, mejor dicho, abusas de la vacancia, obviamente la balanza se inclina hacia el mayor poder del Congreso si es que a su turno el Congreso no tiene un freno de carácter jurídico, de carácter constitucional. Por eso es que cabría en el papel, teóricamente, cabría que se utilice el recurso de una acción de amparo para neutralizar lo que ha hecho el Congreso, pero obviamente eso va a tener factores políticos impredecibles que no sabemos si es que
los avalará el Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista legal, constitucional, cabría elaborar una argumentación alrededor de una acción de amparo para que se sanee el tipo de abuso que ha cometido el Congreso al pasar por alto y al dejar de respetar las reglas del debido proceso para una adecuada vacancia. De acuerdo, súper, muy interesante lo que plantean. Lo otro, César, que le queríamos preguntar era, nosotros ayer hemos publicado justo en horas de la mañana, mientras esto iba tomando cuerpo, publicamos una investigación en la que veníamos hace algunos días, que nos llamó mucho la atención, porque el Congreso ahora tiene aproximadamente 3.445, creo, trabajadores. Se han venido incrementando de manera muy importante en los últimos años. Y el Congreso contrata EPS para esos trabajadores, ¿no? Un seguro privado. Cuando se suman los cónyuges y a los hijos, en este caso de hasta 24 años, o sea, es un arreglo bastante privilegiado, se encuentra que son 7.800 seguros los que se iban a contratar. Y se iba a renovar este contrato que lo tenía RIMAC. Y usualmente, quizás usted tiene alguna familiaridad con el tema, usualmente lo que se hacía es que los postores presentaban directamente al Congreso sus propuestas, que para algo tiene un área de seguros, de hecho, ¿no? Y entonces llega el señor Gerí, como presidente del Congreso, se interrumpe el procedimiento a la mitad y le señalan, ahora nosotros vamos a tener este broker, que es un broker que ha tenido algunas controversias con otras entidades del Estado. Y les dicen, ok, ahora vuelvan a presentar sus propuestas, pero ojo que tienen que incluir el 5% de comisión del broker, que para el monto que estamos hablando es alrededor de 3 millones de soles. Y ahí, bueno, de ahí una controversia, uno de los postores se ha quejado y están ahí. Pero a lo que voy es que no se había utilizado corredores antes. Si a esto se suma este cobro de la comisión, que por supuesto llama a la sospecha, el incremento de trabajadores, y lo que el Congreso representa, que es una tragedia además, porque el Congreso es, más que el símbolo, es la base de la democracia. Y entonces, con casos como el que describo, con conductas parlamentarias como las que usted señala, estamos entrando a una fase muy complicada. Efectivamente, Enrique, porque mira, detrás de lo que podemos observar, digamos que superficialmente, lo que cabe intuir es que hay un factor de continuismo, porque si Exacto. como consecuencia de la vacancia, quien dirigía el Congreso y tomaba las decisiones que tú comentas, obviamente ahora va al Poder Ejecutivo, a quienes va a designar como miembros del gabinete. Y próximamente hay otro factor importante, el señor Rospigliosi, que antes ha presidido la Comisión de Constitución y que ha estado a cargo del proceso de elaboración de los reglamentos para la Cámara de Diputados, para el Senado y para el Congreso, se han empeñado en dictarle el reglamento a la próxima designación parlamentaria con el objeto de que ellos cuenten con las normas que este Congreso necesita para garantizar el continuismo. Esas normas son las que además están asociadas al régimen bicameral que se ha diseñado, ese régimen bicameral en el cual, desde el punto de vista legislativo, el Senado tiene facultad de veto. Por lo tanto, no obstante que el Perú tenga a partir del año 2026 un régimen bicameral, con las pautas que está dando este Congreso, la consecuencia será que en la fachada tengamos un régimen bicameral, pero el que domine el Senado podrá gobernarse como si viviéramos en un régimen unicameral, porque el Senado tendrá la facultad de vetar las normas que apruebe la Cámara de Diputados y además tiene la facultad de control sobre las normas, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y regímenes de excepción que apruebe el Poder Ejecutivo. Entonces, el soberano va a ser el Senado de la República. Entonces, si tienes al señor Gerí en el gobierno, si tienes al señor Rospigliosi en el Congreso, obviamente las garantías de continuismo se complementan con lo que acabas de mencionar, es decir, con la gran cantidad de personal que va a sobrevivir
más allá del año 2026 en las dos cámaras, personal que ha sido contratado naturalmente por razones eminentemente políticas, para empezar por los funcionarios que están a cargo de los más importantes puestos del Congreso, a los que ya no se les exige, como sí se exigía de acuerdo al estatuto que se aprobó el año 2015 durante la presidencia de Luis Iberico, requisitos que tienen que ver con la trayectoria, con la experiencia o con la línea de carrera. Ese requisito ya no existe. Basta que tú tengas una maestría, un doctorado o alguna experiencia en cualquier sector público para que puedan designarte funcionario en el Congreso. Esos funcionarios son los que van a sobrevivir más allá de este régimen unicameral que está por concluir en julio del año 2026. Para terminar, ¿cómo la cifra repartidora, cómo la matemática electoral puede beneficiar ese continuismo? Porque hay como dos perspectivas acá, ¿no? Por un lado uno diría, la gente los va a rechazar en las urnas, y por otro lado están estos arreglos, ¿no? Esta suerte de esquema que usted describe en parte, que lo que busca más bien es la perpetuación. Mira, la cifra repartidora y la valla electoral efectivamente pueden cumplir un factor negativo frente a los deseos que tienen quienes aspiran al continuismo. Pero si te pones a pensar nuevamente alrededor del Senado, tienes dos tipos de distritos, el distrito único y el distrito múltiple. Si tuviésemos postulantes al Distrito Nacional que emergen de Lima y además estas personas tienen vínculos de alguna forma con los distritos de carácter regional, obviamente las personas que postulen por el Distrito Nacional y tengan respaldo en alguna región van a cumplir con ese factor que les permita sobrellevar las dificultades que se tiene para alcanzar una curul dentro del Senado. Como te digo, si tú controlas el Senado vas a poder controlar el proceso legislativo, tanto de diputados como del Poder Ejecutivo. Pero más allá de eso, lo que ocurre es que en nuestro país el electorado carece de un requisito muy importante, Enrique. Para que una república funcione, tú necesitas ciudadanos. Y para ser ciudadano, no basta solamente tu DNI, tu libreta electoral. Tú necesitas tener cierto requisito elemental, que es virtudes ciudadanas. Si tú tienes algún mínimo de experiencia, sabes que las personas que votan, por regla general, no son todos los casos, pero una gran cantidad de personas deciden su voto mientras que están en la cola. Le preguntan al vecino por quién hay que votar. No saben, además, no se vota por ningún congresista, se vota por un partido. No tenemos partidos tampoco. Entonces, no tienes partidos, te arriesgas a que en la informalidad de nuestro sistema político los votos se vayan acumulando con un factor perverso adicional que es la insuficiente información del ciudadano y la insuficiente preparación en materia de virtudes cívicas del ciudadano para tomar una decisión correcta a la hora de concurrir a las urnas. Ese va a ser otro factor muy importante en lo que vayamos a recibir en el Perú a partir de julio del año 2026. César Delgado Guemes, como siempre, muchas gracias por atendernos. Hemos hablado de muchos conceptos, pero me quedo con uno en particular que creo que nos sirve como una especie de paraguas en esta circunstancia tan dramática, que es perversión. Cuando algo que estaba hecho para funcionar de determinada manera es completamente violentado para terminar mal funcionando de otra. Gracias, César, por estar con nosotros. Buenas tardes, Enrique. Hasta luego.